Saludos cordiales, bueno, como siempre, su doctora Julie Chourio desde Maracaibo, Venezuela. Y este programa va gracias a la Global Coach y PNL Radio. De verdad que para mí es un honor poder estar acá y también darle las gracias a la Universidad del Norte de España por permitirme este espacio desde la distancia, pero cada día más cerca de todas y todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa de verdad que bastante fortalecido. Me encanta hablar acerca del rol que tenemos nosotras las defensoras de derechos humanos y los defensores también. Porque hablamos mucho de derechos humanos, hablamos de la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablamos todo ese compendio de acciones que tienen nuestros tratados, convenios y sobre todo nuestras legislaciones internas en materia de derecho. Pero se nos olvida en cierto modo cuáles son esos deberes que debemos tener como ciudadanía y hasta desde esa forma o corresponsabilidad que podemos nosotros articular por parte o con parte del Estado. Sabemos que quienes son garantes de nuestros derechos humanos es el Estado. En este caso, me voy a referir a los derechos humanos a nivel global y que bueno, y que en casi 192 países, 93 países, aunque son 196 porque a veces nos incluyen los demás, forman parte de este compendio de acciones en materia preventiva de los derechos humanos de todas las personas, pero de una manera transversal. Esto lo hemos ido hablando, ¿no? A lo largo de todo este trayecto que nos conlleva a tomar acciones preventivas en materia de los derechos humanos. Ahora bien, yo les quisiera dejar una frase por acá porque me parece pertinente y necesaria indicar que los derechos humanos para mí son la parte vital, es esa estructura humana que nos mantiene, por supuesto, desde una visión incluyente, desde una visión más empática, solidaria y sobre todo nosotras las mujeres dentro de los derechos humanos, como ustedes ven acá atrás, todas estas obras que yo he realizado, porque yo soy defensora internacional de los derechos humanos por las mujeres, adolescentes y niñas. Estoy especializada en esta visión porque hay muchas cosas que tenemos que de verdad que tratar y llevar a acciones bastante empoderantes, ¿no? Y sobre todo, incluyentes. Asimismo, deseo dejarles esta frase que dice así: lo social se hace urgente por medio de la defensa de los derechos humanos y sin dejar a ninguna persona atrás. Y así es, esto es una frase tal cual, bueno, me llevo a una conferencia educativa porque es así. Tenemos que hacer lo social urgente y cuando hablamos de lo social se hace urgente, esto nos conlleva a que debemos tomar acciones dentro de los derechos humanos, pero sobre todo a garantizar que el Estado, por supuesto, de una manera u otra, tenga esa protección en la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, nuestro programa se titula El rol de las defensoras o defensores de derechos humanos. Y era lo que yo les decía al inicio. Se ha hablado muy poco de las defensoras y defensores. Y nosotros tenemos un lema que ¿quién defiende a quién nos defiende? ¿Verdad que sí? Y entonces esto nos lleva a, por supuesto, unirnos, ¿no? En una sola voz, en una sola acción, en todo este trabajo que realizamos. Por ejemplo, yo creo que desde que era muy niña trabajaba con los derechos humanos. Era ese enfoque social que mantenía dentro de la escuela y de hecho lo vengo a realizar de grande, como 24 años, ya el próximo año 25 años, en este proceso en defensa de los derechos humanos. Por otra parte, fíjense, es tan vital y tan importante hablar no solo de los derechos humanos, porque uno dice, bueno, pero es que nosotros tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, están también lo que es las Naciones Unidas que nos viene a hablar acerca de ellas y en esas declaraciones y por supuesto
si hay ese Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y no solo, también la OEA, la CIN, y bueno, institucionalidades que tenemos para abordar de infinidades, ¿no? Pero les voy a dejar algo acá, ¿no? Porque me parece vital indicar que somos muchas organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, la organización, la Fundación Vida Jurídica, la cual yo presido, está enfocada en los derechos humanos de las mujeres. Pero este enfoque, por supuesto, engloba a lo que es la adolescencia y la niñez. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque, bueno, yo estoy enfocada en que se visibilicen los derechos de las mujeres, ya que todavía, hasta la fecha, no hemos logrado ni siquiera una paridad legislativa y mucho menos una paridad en materia económica, una paridad en los puestos de dirección, una paridad dentro de toda esa labor que se viene realizando a nivel global. No obstante, escúchenme, no obstante, sean las mujeres estar más enfrente al servicio. Cuando yo digo el servicio, es el servicio humanístico, a las ciencias humanas. Ustedes si pueden analizar, son más los hombres que trabajan o que estudian la parte más científica, ¿no? Que las mujeres, aunque les puedo decir que estamos avanzando hasta en materia científica con estos premios Nobel que se están otorgando. Entonces, quiere decir que estamos dentro de un mundo que, aunque sea invisibilizado para las mujeres, nos están abriendo esas puertas que muchas veces, en cierto modo, están como que invisibilizadas. Ahora bien, ¿qué es ser un defensor o defensora de los derechos humanos? Y esto me lleva a mí a una gran responsabilidad, siendo yo una de ellas, en este caso defensora de los derechos humanos a nivel internacional, no solo acá en Venezuela, porque yo también me aboco a las acciones internacionales, y esto me lleva a una gran responsabilidad. Ser defensor o defensora de derechos humanos no es más que actuar, bien sea de forma individual o de forma colectiva, hacia un grupo de personas o hacia una persona. Esto, por supuesto, ante las incidencias violatorias que existen en materia de derechos humanos. Las leyes internas, las que se abocan a nuestra protección, acá, por ejemplo, en Venezuela, deben estar enmarcadas con todos los criterios y visiones de la Declaración de los Derechos Humanos a nivel universal. De allí, por supuesto, nacen nuestras legislaciones que vienen a formar parte de todas las leyes, bien sean en materia educativa, bien sea en materia de salud, bien sea en materia de los derechos humanos de las mujeres o en materia de las personas con discapacidad o hasta en materia de migración. Tenemos tantas acciones que llevan dentro ese foco de los derechos humanos. Y por supuesto, sin dejar atrás lo que es la Agenda 2030, que ya nosotros lo hemos hablado en los programas anteriores, de Mujeres en Sororidad y Acción. Este programa, como lo digo, es gracias a la Global Coach y PNL Radio y a la Universidad de España, a la Universidad del Norte de España, que me permiten desde mis espacios poderles llegar siempre con una temática empoderante, porque de eso se trata, de que ustedes puedan tener esa visibilidad, de que ustedes puedan aprender o si no ampliar sus conocimientos a través de este pequeño programa que nos lleva a todas las latitudes. ¿Okay? Bueno, porque aparte de que lo estamos dejando en una plataforma como es YouTube, donde todas las personas pueden tener acceso, donde todas las personas lo pueden trasladar, compartir, y así nos hacemos parte, porque en esto es lo que debemos hacer parte. Así como cuando le dedicamos una canción a alguien o un video a alguien, bueno, vamos a hacernos multiplicadores y multiplicadoras del mensaje positivo, del mensaje empoderante,
de ese mensaje que nos pueda dejar algo y que sobre todo nos forme, nos llene, nos haga sentir cómodas y cómodos ante un momento determinado. Entonces, bueno, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que ya yo les he hablado en otras ocasiones, que también están enmarcados en la Agenda 2030 a través de los derechos humanos, y también los ODS. Esto, por supuesto, las Naciones Unidas, en todos los programas que realiza, están enmarcados dentro de los derechos humanos. No podemos dejar atrás, tenemos que seguir trabajando con ese enfoque humanístico que tiene, en cierto modo, todas las organizaciones, porque es el vital, ese es nuestra bandera, la defensa de los derechos humanos. Por otra parte, me encanta de verdad hablarles de esto, ¿no? De las defensoras, los defensores, quién mira a quién, ¿no? O quién defiende a quién, o quién protege a quién, porque es toda una cadena, ¿no? Es toda una cadena. Les puedo comentar, ¿no? Que siendo defensora de los derechos humanos de las mujeres, yo también he sido víctima de violaciones de derechos humanos hacia mi persona, he sido víctima por parte de la persona agresor, que de repente uno trae o lleva ante el tribunal, a la fiscalía o a cualquier recepción de denuncia, y muchas veces quienes nosotros, por ejemplo en este caso, que nos toca asesorar, proteger, acompañar, en cierto modo, también formamos parte de esas acciones institucionales, porque recuerden que el enfoque como tal de la violencia, de las violaciones de los derechos humanos, quienes garante es el Estado como tal, el principal garante de nuestros derechos, y también es el Estado quien viola los derechos humanos, en cierto modo, cuando hay algún requerimiento. Nos tenemos que sentir protegidos y protegidos donde estemos. Y otra cosa, a veces me dicen, doctora, mire, y sabemos la situación como han llegado acá en Venezuela, y me dicen, doctora, pero yo me encuentro vamos a decir, un país en Chile, y yo creo que no tengo derechos humanos. Yo siempre les digo, claro que sí. Los derechos humanos es esa maleta, o ese morral, ¿no? Lo que nos llevamos atrás, ¿no? Esa maleta que nos acompaña, y que nos va a acompañar hasta después de nuestra vida. El día que uno fallezca, claro, tiene protección de sus derechos, porque la parte post-mortem. Es decir, mis derechos van más allá. No es que culminan cuando yo o una persona fallece, no. Entonces, por supuesto, se extiende porque está el derecho post-mortem. Es decir, si yo soy titular de una obra, por ejemplo, como todas estas que he hecho atrás, y de repente alguien toma la autoría, o ya la persona no está más acá, en este plano terrenal, entonces vienen, por supuesto, quienes están apoderados a ellos, o quienes tienen acciones, bien sean la parte familiar, porque existe, bueno, ese mandato, esa acción, esa autoría, que debe ser avalada, ¿no? Avalada por alguien de la familia al momento de determinar alguna injusticia acerca de ello. O si no, alguna mentoría. Por ejemplo, si yo invento una fórmula mágica o especial para llevarla ante cualquier parte científica. ¿Ok? Eso también tiene su protección. Y esto lo hacemos, por supuesto, de la parte privada, de sus derechos en materia privada, que son derechos que nos han violado, otra persona no los ha violado. Pero en materia del Estado, cuando el Estado no cumple, por ejemplo, con la parte de la salud, la educación, entonces allí todas las personas deben solicitar que se les restituya su derecho infringido. O cuando las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia, que en cierto modo, y hace horas
tuve un caso muy puntual y entonces las mujeres, aparte de que son víctimas, la institucionalidad o alguna institucionalidad, porque no todas, vienen y también violan esos derechos, revictimizando a la mujer, ¿no? Siendo la víctima de eso o hasta haciéndola sentir culpable. ¿Okay? Entonces, es todo un trabajo de conexión, es todo un trabajo de respeto, es todo un trabajo de responsabilidad, es un trabajo donde las defensoras y defensores de derechos humanos hacemos un trabajo de verdad muy humano, porque es algo voluntario, nadie nos paga para realizarlo. Y ahí está la diferencia. Hacemos desde el servir, desde el proteger, quizás desde la garantía, muchas veces ni nosotras mismas podemos garantizar algo que no está en nuestras manos, porque no somos un poder estatal, somos un poder ciudadano, somos un poder donde compartimos nuestra labor también en materia de corresponsabilidad con el Estado. Lo bonito de toda esta tarea que uno hace, de todo este progreso que uno hace como defensora o defensor de los derechos humanos, es el agradecimiento. No hay cosa tan hermosa cuando desde ese agradecer, desde esa visión, desde esa integración que uno pueda estar llevando adelante un caso o defendiendo un caso o estar dentro de toda esta acción humanística que la podemos analizar desde varios contextos. Es decir, a mí me encanta formar desde la docencia, soy formadora dentro de los derechos humanos, la diplomacia, dentro de los derechos humanos de las mujeres, las personas con discapacidad, las mujeres privadas de libertad. Bueno, y pare de contar todo este servicio que hacemos, ¿no? Hasta desde el ámbito preventivo, que por ejemplo saqué lo que es el preventómetro, que hemos hablado en otras ocasiones acerca de ello. Es una herramienta que utilizo para que las mujeres víctimas de violencia, o antes, porque se llama preventómetro, no lleguen a los estados de violencia, sino que puedan ver dentro de esos 30 indicativos o connotaciones que son parte de esa violencia. Que ningún tipo de violencia se puede tolerar, por muy pequeña que sea. Porque si dejamos pasar algo muy pequeño, si dejamos pasar algún tipo de acción que nos viene a maltratar, a violentar, a revictimizar, y no nos dan ni siquiera esa seguridad, esa confianza, el poder avanzar, el poder estar todas y todos dentro de esa protección, porque es que nos tenemos que proteger. Entre todas y todos nos tenemos que proteger. Y todas y todos somos parte fundamental para llevar adelante la defensa, la prevención, la formación, transformación de los derechos humanos. Hay una articulación muy hermosa que manejamos nosotros, las defensoras o defensores de derechos humanos, y es que a nivel global, cuando se está ante una problemática o de violación de derechos humanos, nosotros debemos, primero que todo, investigar. Es como el mundo, ¿verdad? Es el mundo que tenemos en referencia a nuestros derechos humanos, está a nivel global. Y cuando hay una incidencia en materia violatoria de los derechos humanos, la primera cosa que hace el defensor y la defensora es investigar. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la problemática que está llevando a cabo esa incidencia violatoria? ¿Cómo podemos nosotras, voy a hablar desde el ámbito que yo trabajo, cómo podemos nosotras identificar que, bueno, que en efecto hay una violación de derechos humanos? ¿Cómo podemos desarrollar esa documentación? Y sobre todo, cómo podemos articular con las instituciones para que les sea restituida o restituido el derecho infringido. Asimismo, podemos tomar
bien sea en una acción individual o si no, una acción grupal. Es decir, las mujeres que se reunieron en la Plaza Bolívar para solicitar sus derechos humanos por el derecho a que no nos sigan asesinando a las mujeres. Porque el alto índice de femicidio llegó a un punto que, bueno, tenemos que ir a las calles. Y así nos ha pasado, nos ha tocado ir a las calles a solicitar esta petición, a que se trabaje más la prevención, a que nos enfoquemos desde la parte educativa, preventiva en todos los niveles. Entonces uno se reúne de manera colectiva. Cuando, por ejemplo, salgo yo en mi programa Vivir Sobre Conversando con, que es un programa virtual, donde hablo de los derechos humanos de las mujeres o de todas las personas, pero de una manera preventiva, o si no, realizando algún tipo de información que pueda estar sujeta a la violación de algún derecho humano, sea de una mujer, una adolescente o niña, ya que tengo al Consejo de Protección, que es el que se debe encargar en materia de menores. Yo me encargo ya cuando son casos en materia de mujeres mayores de 18 años. ¿Por qué digo esto? Porque todo lleva su proceso. Como defensora o defensor debo saber cuáles son esos mecanismos a tratar. Por eso es que el rol que tenemos nosotros, defensores y defensoras, es vital e importante. Esto no se trata de un juego, esto no se trata de, bueno, sí, hago esto, no. Es una responsabilidad muy grande, porque no podemos dar ni siquiera garantía de cómo se puede desarrollar en materia institucional o estatal nuestros derechos humanos, pero sí nos podemos abocar que tenemos nuestras legislaciones, como lo es la Constitución de la República, y que eso está en todos los estados, en la mayoría de los estados partes cuentan con una constitución, y que debe ser una constitución humanística, una constitución que tiene como visión todo lo referente a lo que son las declaraciones de los derechos humanos a nivel universal. Yo he hablado de la ordenanza municipal que realicé acá en el estado Zulia, sobre todo para el municipio de Maracaibo, que fue la primera ordenanza que realicé con más de 60 derechos, y me decían, pero ¿cómo 60 derechos? Sí, doctora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 y usted coloca 60, ¿cómo es eso? Pero bueno, porque es que a medida que vamos avanzando, la vida se debe hacer costumbre. Entonces, viendo todas estas acciones de que nos faltan tantos derechos y que quedaron atrás, pero sobre todo siempre con el enfoque, ojo, internacionalista, con el enfoque dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero llevado desde la parte y visión de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea que ya casi ni siquiera nosotros íbamos a estar en esta declaración, y que gracias a nuestra querida Robert, que estaba allí, se dio cuenta que no estaba lo que era la igualdad, ¿no? Y bueno, hay un trabajo grande por hacer, y yo por eso es que deseo hablar hoy de esta temática, porque quizás somos las menos, vamos a decir así, dentro de la defensa de los derechos humanos, de lo que menos se habla, ¿no? Y hablamos siempre de lo que defendemos, pero no hablamos de lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que debemos empezar a hablar también y enaltecer con mucho beneplácito lo que son estas acciones de las defensoras y defensores de derechos humanos. Son parte de la nación, son parte garante en el sentido de poder estar desde una escucha activa, de una servicio de valores, del poder identificar dónde está ese tipo de violación, ¿no? Yo a mis alumnas y alumnos les digo que nos debemos ver, tanto las defensoras y defensores, desde 3 acciones. Van a ser acciones muy puntuales. Muy puntuales. ¿Por qué? Porque es que de allí es donde nosotros nos vamos a tomar en cuenta todas esas fuerzas y todas esas visiones que vamos a llevar de manera traslativa, ¿no? Entonces, bueno, les digo, hay tres acciones que yo las coloco en láminas,
y las hago visibles. ¿Qué debe tener un defensor o defensora de derechos humanos? Primero, el compromiso. Porque cuando tomamos desde la acción el compromiso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos nosotros a proyectar? ¿Qué es lo que vamos a defender? Estamos conociendo también de manera íntegra cuáles son esos derechos humanos. Porque no se puede ser defensora o defensor de derechos humanos si no conocemos nuestra declaración de derechos humanos. Entonces yo les digo, veamos 3 verbos. Y les coloco solo 3, porque es que son muchísimas más, pero yo sí quiero que esta triada la tengan presente a la hora de tomar el compromiso en la defensa de los derechos humanos. Entonces vamos a tener el compromiso, las acciones, ¿ok? Y la sostenibilidad. Compromiso, acciones y sostenibilidad. ¿Vieron? Porque si yo no tengo compromiso con lo que voy a realizar, ¿cómo creen ustedes que una persona pueda desarrollar acciones en materia preventiva, formativa, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos? ¿Verdad que sí? O cómo puedo mantener yo esa sostenibilidad. Es decir, yo puedo hacer algo hoy, pero mañana no me importa. No, tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser visibles, tenemos que ser responsables, tenemos que documentar cualquier incidencia violatoria, investigar, documentar y sobre todo articular dónde es que podemos nosotros solicitar ese derecho humano infringido. Fíjense que uno hace todas estas acciones y a veces no les damos importancia real, porque es una importancia real lo que tenemos que hacer como compromiso. Es un compromiso real, desde lo humano, desde lo empático, desde lo solidario, desde la sororidad, desde la justicia con perspectiva de género. Todo esto nos lleva a ser defensoras y defensores de derechos humanos. En cierto modo, nos dicen qué requisitos, ¿existe algún requisito taxativo para ser defensoras y defensores de derechos humanos? No existe ningún requisito. Solo el compromiso que uno debe tener, conocer, por supuesto, los derechos humanos, transformar toda acción en sostenibilidad y empoderarnos en nuestros derechos y defensa. Miren, no hay cosa más valiosa cuando una persona reconoce cuáles son sus derechos. A veces digo, Dios mío, de saber esto, lo otro, acá, nos lleva a estar en una constante acción de poder visualizar dónde están las incidencias violatorias, por muy pequeñas que sean. ¿Dónde están esas injusticias, por muy pequeñas que sean? No podemos permitir ningún tipo de injusticia, no podemos permitir ningún tipo de violaciones, porque entonces nos vamos a hacer cómplices de algo que no está bien. Que no está bien. Si yo veo una acción al cual me parece injusta y estoy en una reunión, yo debo levantar mi voz en el sentido positivo, o sea, alzar la voz cuando dice, tomo la palabra e indico de manera diplomática, porque también el lenguaje, la narrativa es vital a la hora de desarrollar alguna acción, que no podemos de manera subdisciplinar, no podemos hacer uso de valores, por eso que el lenguaje es muy importante y las defensoras y defensores debemos mantener un lenguaje muy respetuoso desde los valores fundamentales, desde la humanidad, desde el sentir, desde la compasión, desde el acompañamiento. Fíjense, son tantas cosas que yo pasaría horas y horas y horas hablando del tema. Horas y horas y horas hablando del tema. Pero sí, lo que sí deseo yo dejar acá es que tengan esa responsabilidad a la hora de decir, yo soy defensor o defensor de los derechos humanos. Todas y todos
de una forma u otra, lo somos. No hace falta tener un aval o una acreditación como la que tengo yo, por ejemplo, ¿no? Que dice, ay, ¿dónde está su acreditación? ¿No? Le puede decir a alguien, mire, ¿dónde está su acreditación? ¿Quién le acredita a usted? Lo mismo deben decir ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo conocimiento de cuáles son estos derechos, yo puedo intervenir ante cualquier incidencia violatoria, porque soy ciudadanía, porque los defensores y defensoras de derechos humanos, por supuesto, pueden ser de la sociedad civil, del sector privado y también del sector público. Hay una defensoría, por ejemplo, acá del pueblo, que le pertenece al Estado y tiene todos sus defensores y defensoras. Tenemos la defensoría pública dentro de los tribunales de justicia que se abocan a llevar acciones en materia, por ejemplo, penal. Entonces, tenemos comisiones defensoras de derechos humanos. Y hay varias estructuras que forman parte de esto. Las legislaciones hablan de las organizaciones defensoras de derechos humanos que deben articular, trabajar y sobre todo ser veedores y veedoras de cualquier incidencia violatoria. Es decir, está pasando esto, Estado, está pasando esto. Si el Estado interno no nos escucha, podemos ir a las instancias internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo. No soy escuchada y entonces me aboco a ir de manera internacional, llevar estas incidencias violatorias que se trata de esto y de esto. Documentar. Llevar el mensaje, pero debe estar documentado, asentado, tener las herramientas, sobre todo necesarias para poder indicar un proceso, para poder hasta iniciar un proceso. Entonces, todo esto nosotros lo vemos desde esa visión, desde cómo podemos articular. Y también quiero dejarles, ¿no? Porque es importante, ya que nos vamos a abocar a todo lo que es el desarrollo, ¿no? De estos derechos, que tomemos en cuenta muchas cosas. Primero, la capacidad de yo desear o querer defender, porque también es un acto voluntario. Es un acto voluntario, ¿ok? Que es la persona que desea ser defensor o defensora. El compromiso, la defensa y la sostenibilidad, o el compromiso, las acciones y la sostenibilidad, ustedes pueden cambiar, pero siempre la primera debe ser el compromiso que vamos a tomar, siempre. Entonces, bueno, esa triada, doctora, yo quisiera que sea el compromiso, la defensa y sostenibilidad. Perfecto, me parece excelente. Doctora, pero yo quiero que sea el compromiso, las acciones y sostenibilidad. Excelente. Me gusta el compromiso, el empoderamiento y la sostenibilidad. Está perfecto esa triada. Y ustedes las pueden hacer también. Compromiso, el liderazgo, sostenibilidad. Pero que vaya como que lo que es el compromiso y la sostenibilidad en esa iniciación y final. Y la podemos ampliar. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, como se les he dicho, el articular, también podemos informar, promover, visibilizar, podemos realizar acciones de evaluación, porque nosotros también somos, a través de nuestros informes, hacemos varias evaluaciones. ¿Sí? Ustedes pueden estar dentro de ellas, miren, de una manera muy íntegra, y que les deseo dejar acá para que ustedes se vayan a informar y busquen, ¿no?, a través de bien. Porque, por supuesto, aunque sí es muy nueva, las Naciones Unidas nos desarrolló una declaración para las defensoras y defensores de derechos humanos, y esto, por supuesto, debemos recordar
ante la violación o ante cualquier incidencia, tenemos las Naciones Unidas, el Comité de las Naciones Unidas, que viene a tomar acciones en materia como esa autoría, ¿no? de defensa ante cualquier violación, ante cualquier situación de vulnerabilidad que podamos observar bueno, que sí, en efecto, está dentro de toda violación. El conocer, no hay cosa más empoderante que conocer nuestros propios derechos. Miren, ustedes van a un aeropuerto, ustedes donde vayan, porque a veces las mujeres no creen, hay mucha discriminación dentro de los aeropuertos, cuando ven a las mujeres y usted, ¿por qué viaja sola? Sola. Yo he escuchado que le han preguntado, ¿quién le pagó el pasaje? Eso es algo de locura. Porque la persona puede trabajar, proveerse económicamente, las mujeres. Hay muchas mujeres ahora que son independientemente económicas. En el área económica están súper independizadas, manejan sus economías como más les parezca. Y entonces ahí, aunque ustedes no lo crean, son pequeñas cosas que uno las observa y entonces uno dice, no hay que preguntar estas cosas. Hay muchas cosas erradas que por supuesto que quienes deben estar formados y formados también, no solo en la ciudadanía, sino en la institucionalidad. Y bueno, de verdad que para mí ha sido un honor. Yo conversaría con ustedes, pero horas y horas y horas, porque es que es una temática tan importante, miren, desde la naturalidad que yo les hablo, sin tanto tecnicismo, porque lo que sí quiero es que sean como que entremos más en ese mundo humanístico y no tan tecnizado, donde ven muchas veces algo inalcanzable, y todo es alcanzable cuando estamos dentro de las bases del compromiso. Entonces, para ser defensoras o defensores de derechos humanos, solo debemos tener esta triada fabulosa del compromiso, la defensa y la sostenibilidad. O el compromiso, las acciones y la sostenibilidad. Como usted se sienta más cómodo, usted empiece desde ya a ser parte de este mundo humanístico que solo nos deja grandes acciones empoderantes y sostenibles, pero con un buen propósito. Y eso yo siempre me lo voy a llevar adelante, es el agradecimiento. Cuando agradecemos a las demás personas que toman su tiempo, disposición para nosotros, para apoyarnos en algo, desde el agradecer, y eso es más que un aval y un derecho humano, porque los derechos humanos se agradecen. En los derechos humanos no se complica. Toda persona puede ser defensora o defensor de los derechos humanos. Así que yo me siento orgullosamente defensora para seguir adelante y que sean muchos años más y que bueno, y que esto sea hasta más allá de mí, porque esa es mi visión. Seguir adelante y sin dejar a ninguna persona atrás o sin dejar a nadie atrás, como lo dice el lema de nuestras Naciones Unidas. Así que, bueno, muchísimas gracias en nuestro programa de Mujeres en Sororidad y Acción, con este hermoso programa, el rol de las defensoras y defensoras de derechos humanos. Qué bonito. Léanse la declaración de las defensoras y defensores de derechos humanos o defensores y defensoras de derechos humanos que nos trae las Naciones Unidas, y no solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque también nosotros como defensoras tenemos ese apoyo ante el órgano universal de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Saludos, abrazos sororos, pero sobre todo solidarios que se extiendan hacia sus espacios. Y recuerden de seguirnos a través del YouTube en Global Coach y PNL Radio. Ustedes escriben y automáticamente les salen de YouTube y tantos programas, no solo el mío, sino también el de mis compañeras y compañeros. Así que bueno,
feliz, feliz, feliz de poder acompañarles hoy también. Hasta luego, desde Venezuela y desde mis espacios en el estado Zulia. Muchísimas gracias.